de la sexta edición del Diplomado en Estudios sobre Asia. En esta ocasión es una sesión breve donde cada uno de los coordinadores de módulo les va a hablar un poco de cómo está planeado su módulo y de cómo va a tomar los distintos temas de su región. Damos la bienvenida a todos los que están conectados en línea y a nuestra sede remota, la Universidad Autónoma de Yucatán. Ya sin más preámbulos, entonces voy a dar las palabras a la primera coordinadora de módulo, a la doctora Radina Dimitrova, quien coordina junto con Jenny Acosta el módulo de China. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de encontrarme con ustedes aquí esta tarde. Muy en breve les presento el módulo que organizamos este año junto con Jenny. Otra vez son 6 sesiones y en total son 12 investigadores invitados. Como esta vez decidimos que vamos a estar alternando, ¿no?, los temas que tienen que ver con política, economía y más cuestiones contemporáneas, con los temas que tienen que ver con antigüedad, historia, etcétera. Tenemos no sé si hayan revisado, ¿no?, el programa en línea. Teníamos un invitado que nos iba a hablar de música, especialmente de la música en la antigüedad. China iba a tocar un antiguo instrumento. Lamentablemente este ponente no va a estar en México, al parecer, ya en la fecha que tenía asignada, así que ya no se pudo confirmar su participación, así que cambiamos por otro ponente. Por eso todavía aparece, ¿no?, el título de la música, pero no está el nombre del ponente correcto. Este que nos iba a hablar de música iba a ser Filippo Constantini, que estaba haciendo aquí el postdoctorado. Sin embargo, él no va a estar con nosotros, así que lamentamos, ¿no?, que no va a hacer la ponencia de la música, sino sí, efectivamente va a ser Samuel Ortiz, de económicas. Él sí nos va a estar hablando a mitad del diplomado sobre otros temas, no va a ser la música, así que esto es algo que vamos a corregir el 3 de marzo. Pero bueno, empezando desde la primera sesión, el 11 de febrero vamos a tener, creo que siempre la hemos tenido en el diplomado, a la profesora Botton, que nos va a estar hablando de historia y de filosofía china. Es decir, vamos a empezar con los temas, ¿no?, del periodo clásico, extenso, imperial de China, y esta ponencia se va a completar con la profesora Walburga Weishu de la ENA, quien nos va a hablar de otro tema muy importante y muy vinculado con la antigüedad, aunque tal vez a través de una perspectiva más contemporánea, que va a ser la arqueología, porque ella sí va a tocar muchos temas que van a tener que ver con los descubrimientos arqueológicos. Ella actualmente tiene un estudiante que se encuentra en China, invitado en un sitio arqueológico a hacer investigación, ¿no?, mientras están excavando cosas, así que, digamos, tiene retroalimentación directa del trabajo en campo de su estudiante de doctorado. Y ella misma ha visitado China una serie de veces, ¿no?, para estar realizando investigaciones en este sentido, ¿no?, ciudades antiguas, civilización antigua, arqueología, etcétera. Después vamos a tener otra vez, ¿no?, alguien que ha estado con nosotros a través de todas las ediciones, creo, del diplomado, el profesor Oropesa, con los temas, ¿no?, el tema de los temas, digamos, de la época contemporánea de China, que es la ruta de la seda, ¿no?, y todo lo que implica la expansión política, la expansión económica, basándose, ¿no?, en estas rutas antiguas que atravesaban Asia Central y llegaban hasta Europa. Hoy día hasta tenemos 2 rutas de la seda, una es la terrestre, otra es la marítima, y sí, como alguien que el año pasado, apenas me incorporé el año pasado, y ahí fue donde estuve, no presencié la ponencia del profesor Oropesa, sí quedé bastante impactada. Como yo no trabajo temas políticos y económicos, entonces ver en 1 hora y cuarto, 1 hora y media, toda la información que él ofrece, investigando tanto lo político, lo económico, hasta llegando a lo jurídico, yo de verdad quedé impactada. Así que es una sesión muy nutrida que nos da él, y esta se va a complementar con otra del profesor Sergio Martínez, quien también extiende, ¿no?, la investigación y los intereses hacia temas como, por ejemplo, el estado ambiental en China, ¿no?, la legislación ambiental, etcétera, etcétera.
Así que esta segunda sesión va a ser dedicada más, digamos, desde la antigüedad, vamos a acercarnos a hacer el zoom y llegar al presente, luego otra vez nos vamos a ir a un tema más cultural que interesa a mucha gente, que es el idioma, y en la tercera sesión, el 25 de febrero, vamos a tener a dos chinas, una que reside desde hace muchos años aquí en México. Yo realmente la conocí a través de mi experiencia como intérprete, nos conocimos en un evento y trabajamos 3 días juntas en una cumbre de asuntos climáticos, así nos conocimos con Li Yueyin, cuyo nombre es Lucy, ¿no? Yo siempre le digo Lucy Lee. Entonces ella nos va a presentar el trabajo del intérprete chino-español, chino-inglés, desde la perspectiva más profesional posible, porque Lucy es, según yo conozco, la única entre todos los que nos desempeñamos en este gremio de la interpretación, la única que de veras estudió esto. Estudió en la Anáhuac Norte, estudió interpretación simultánea en inglés, español, inglés, ¿no? Y ella, por ser nativa del chino, pues enriqueció su propia experiencia, ¿no? Añadiendo este tercer idioma. Así que ella es la única formalmente formada en esta profesión, por esto la invité. Ella les podría hablar de cómo es la carrera de interpretación en la náhuatl. Hoy en día ella está también enseñando clases de chino allá y ha sido muy involucrada en un proyecto muy importante, algo que no se sabe, creo, fuera de Anáhuac. Ahí hay una biblioteca enorme, con enorme acceso a documentos digitales, y hablamos de 80,000. Esto fue proyecto de 3 años que desarrolló Lucy. Lamentablemente se conoce muy poquito, hay muchos libros, creo que son 3 o 5,000 libros, algo así, no recuerdo el número, porque eso de desplazarse hasta allá y consultar esos libros físicos está difícil, pero yo empecé ya en nuestras pláticas, ¿no? Mientras estábamos organizando, ¿no? Su participación, empecé a preguntarla, oye, de verdad, trata de informar a nuestros estudiantes luego cómo eventualmente podrían tener acceso a esta enorme biblioteca digital, ¿no? Y cómo eventualmente se podría hacer, no sé, un convenio o que Anáhuac preste un cierto acceso a estos documentos. Así que ahí viene un tema muy interesante, aunque les vaya a hablar de interpretación, está este proyecto suyo de la biblioteca china, ¿no? Que es la segunda más grande en toda Latinoamérica, después de una que está en Perú, si mal no recuerdo. Y después de ella, sobre ya temas, ¿no? De enseñanza de chino concretamente, nos va a hablar Alejandra Xu, una persona que ya ha estado en México muchos años, que es representante de la Beijing Foreign Studies University, que es una de las mejores para formarse en idioma. 2 alumnas mías de la ENALT acaban de regresar de un semestre de allá, así que ella es como la representante, ¿no? Y la encargada de esta unidad de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, aquí dentro de la UNAM. Así que les puede hablar, ¿no? Desde muchas perspectivas sobre la enseñanza del idioma, etcétera, desde el institucional hasta el práctico, porque durante muchos años ha sido maestra de idioma también. Luego vamos a tener esta ponencia cuyo nombre está ahí con la música, no inspira mucho, pero no, realmente va a ser sobre algo otra vez dedicado a la economía, a la política, y va a versar la ponencia de Samuel Ortiz sobre la relación China, Estados Unidos, México, en plan económico, en plan comercial. Yo misma, otra vez digo, aunque no investigo estos temas, voy a estar esperando con mucho interés su ponencia, porque saben muy bien de la guerra económica que se desencadenó entre los dos países, de los rumores de que realmente fueron Estados Unidos que aportaron este hermoso virus que está ahorita brotando en el centro de China. Así que va a ser interesante qué es lo que Samuel nos va a compartir como experiencia, como estudio, como investigación, ¿no? Viendo la relación de los dos gigantes y la muy poco envidiosa, ¿no? Situación de cualquier país de menor tamaño e importancia estando entre estos dos. Definitivamente México sí tiene un gran interés de mantener sus relaciones económicas con ambos gigantes, pero mantener el balance, ¿no? Que siempre implica también jugadas políticas, es algo muy difícil. Así que yo estoy esperando a ver qué nos va a contar Samuel con muchísimo interés. Y el otro que sí desde el año pasado también me convenció, ¿no? que debería de tener
su lugar dentro de nuestro diplomado. Es Pablo Aguirre, él es empresario, cuenta experiencias muy interesantes con que les diga que el exportador de atún a nivel mundial, China, le compra a él atún de nivel deluxe. Así que ha conseguido venderle atún a los chinos. Esto es como decimos en Bulgaria, porque yo soy búlgara, venderle pepinos al pepinero. Así que sí tiene cosas que contar en cuanto a éxito, ¿no?, empresarial, en cuanto a éxito de contactos con los chinos en este ámbito, así que también es alguien que ofrece información muy interesante y pertinente. Y dos investigadoras que fueron invitación mía personal este año, que yo quería mucho que se den a conocer más como presencia, como investigación. Las dos jóvenes, las dos con aportaciones muy interesantes. Ivonne Campos Rico, que trabaja temas muy diversos y en este caso creo que se iba a concentrar sobre todo en la identidad nacional y etnicidades, pero de estos temas tan generales, ¿no?, y tan interesantes, llega, por ejemplo, a investigar cuestiones de violencia, de problemas sociales y también de cocina, ¿no? Ella tiene recientemente unos artículos muy interesantes y valiosos sobre cocina china. Pero su investigación, su tesis doctoral fue sobre estos temas, ¿no?, de la etnicidad de los intelectuales que conforman, ¿no?, la imagen de la China moderna. Y Mónica Cinco nos va a hablar sobre migraciones. Ella misma es descendiente de chinos, ha participado, creo, en todos los eventos que tienen que ver con este tema. Recientemente también formó parte de esta comitiva que se encargó, ¿no?, de organizar esta muy postergada disculpa sobre los eventos en Torreón, sobre esta matanza en Torreón. Mónica Cinco formó una parte central de este evento donde por fin no se ofreció una disculpa por esta matanza, ¿no?, por este evento indebido. Y al final vamos a cerrar otra vez con una participante que ha estado varias veces en el diplomado, la profesora Connelly de Colegio de México, que se va a concentrar en el tema de relaciones internacionales, ¿no?, lo que ella investiga involucrando China, los asuntos con Taiwán, etcétera. Y puesto que ya creo que se me acaba el tiempo, ¿no?, nada más voy a terminar que vamos a acabar el diplomado no con alguien de los clásicos, sino con un joven investigador que acabamos de descubrir y de invitar. Esto fue sugerencia, idea de la profesora Alicia Girón. Es el doctor Soto y él nos va a hablar de un asunto muy pertinente, que a la luz de todos los eventos con el virus, más pertinente se hace nos va a hablar de seguridad y defensa, ¿no? Todo esto, ¿no?, de cómo los grandes países, ¿no?, se organizan a través de ciertos conceptos, cómo construyen esta defensa, caminando a veces desde el concepto de nacionalidad, ¿no?, nacionalismo, etcétera, y ya aterrizando en las movidas concretas de lo que es defender un país y cómo esto se ve desde la perspectiva de China. Así que esto va a ser otra ponencia que yo creo ahí vamos a tener muchas preguntas, espero muchas respuestas, porque estamos ahorita en un asunto que tal vez se va a volver pronto un asunto internacional, ¿no?, esto del virus, de la enfermedad. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque sí implica, ¿no?, cuestiones de seguridad y de defensa. Así que pues los dejo ya con los colegas. Esto va a ser de parte del módulo de China, así que espero que se inscriban, seguramente lo van a disfrutar mucho, ven que los temas son muy diversos, muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra al doctor Juan Felipe López Aimes, quien es encargado del módulo de Corea. Gracias, buenas tardes. Junto con Alfredo Romero, el profesor Alfredo Romero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, participamos en la organización del submódulo de Corea. Y bueno, cada año tratamos de hacer algunos ajustes y mejoras a nuestro programa. Nos hemos quedado con gente que nos ha gustado mucho cómo lo han hecho. Es en general a quienes hemos invitado son apasionados y muy conocedores de sus respectivos temas, y varios de ellos, pues bueno, como ya nos han ayudado, pues digamos que tienen ya su materia muy bien planteada en el tiempo justo, y me parece que van a aportar bastante. En el caso del submódulo de Corea, son también, bueno, más bien son 5 sesiones, es decir, 10 conferencias, y pues en realidad
en México no hay muchos coreanistas que hablen, por ejemplo, de música así con un detalle importante, quizá como lo haya de China o de Japón, pero bueno, hay de otras áreas que hemos ido descubriendo y hemos querido traer aquí, por ejemplo, el tema del cine, ¿no? O temas culturales que pues a mucha gente también le gustan, y hemos tratado entonces de satisfacer ese tipo de intereses. Cuando estemos en el programa de Corea, pues lo que vamos a lograr es tener una visión general. A fin de cuentas, pues son apenas 10 conferencias, no da como para demasiada profundidad en todo, pero me parece que una vez que terminemos nuestro programa van a ver que les quedará una visión bastante completa de cuestiones económicas, por supuesto, que es algo de lo más conocido, culturales, políticas, históricas también, y también vamos a tratar de apoyar el estudio de las relaciones intercoreanas, que obviamente los medios, sí, siempre que haya algo así, alguna cosa así escandalosa que hacen los norcoreanos, pues bueno, es cuando más llaman la atención. Para entender ese tipo de procesos también tenemos invitados especialistas en la relación intercoreana, así que empezamos más o menos de forma cronológica en el proceso histórico de Corea. Invitamos a Silvia Seligson, que es una de nuestras presentadoras más conocidas y asiduas. Ella es parte del equipo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y ella es antropóloga social, y trabaja temas de religión y culturas antiguas. Y entonces con ella lo que vamos a ver es un repaso de la historia antigua coreana, pero a través del patrimonio cultural material e inmaterial. Entonces me parece que es una presentación muy ilustrativa, porque no nada más es hablar de hechos, sino también de objetos y de tradiciones y de ceremonias que significan algo para los coreanos, y que a partir de ello nos ayudan a entender algo de su historia antigua. En esa misma sesión, la segunda conferencia del profesor Armando Azúa de la Ibero, él es especialista en el contacto de religiones occidentales, principalmente el cristianismo, en Asia, y tiene una presentación muy bonita, muy interesante sobre el cristianismo en Corea. Y a partir de ese proceso de la introducción, del contacto del cristianismo en Corea, es que podemos entender pues esos primeros digamos acercamientos, contactos que tuvo la península con pues culturas muy diferentes, y por supuesto las tensiones, los conflictos, los choques que esto provocó. Y pues también nos ayuda a entender el proceso de apertura y pues una buena parte de cómo se vive hoy en día la religión cristiana, particularmente en Corea, que bueno, pues va a haber datos muy interesantes que no nos imaginábamos. Van a ver. En la segunda sesión, que también consta de 2 conferencias, vamos a dar un salto también un poco grande en una conferencia que yo voy a impartir sobre el proceso y los antecedentes y el proceso de división y la guerra de Corea, ¿no? Creo que con esa conferencia puede ayudar a entender mejor lo que está pasando hoy en día en la península coreana, ¿no? Que como que vemos solamente la última fotografía del caso, pero pues es algo que viene desde hace mucho tiempo, y yo voy a tratar de analizar ese proceso para poner entonces una base de comprensión de la actualidad. En esa misma sesión, con un tema muy diferente, pero con un propósito histórico también, va a estar Jorge Grajales, que es un personaje en serio, especialista en temas de cine. Él es genial, es un tipo muy interesante, muy divertido además, que tiene una presentación
que lo tuvimos por primera vez el año pasado, que nos gustó mucho porque hace estos lazos de el cine, desde el cine pues primario que se hacía en Corea hasta el de la actualidad, y a través y mediante el cine podemos ver también parte de la historia contemporánea de Corea. La sesión siguiente, que son 2 conferencias, ahí vamos a concentrarnos en el caso de Corea del Sur. Y pues un poco típicamente lo que vamos a ver es primero cómo lo hicieron, este gran desarrollo económico, industrial, por el cual Corea es muy conocido en América Latina y en otros lados, cómo pasó de ser un país pobre, miserable, destruido por la guerra, pues a ser una potencia media, si quieren, económica, con productos y con una presencia internacional muy grande, muy fuerte, muy vistosa. Y le seguiría una conferencia que estaríamos por confirmar. Queremos traer al embajador de Corea para que nos ayude a entender desde su perspectiva, posiblemente una perspectiva oficial, del proceso de desarrollo político de Corea. Entonces, con estas 2 conferencias creo que vamos a tener el panorama de la economía política coreana. Y para ser parejos, vamos a la siguiente semana a tener 2 conferencias de Corea del Norte con la misma estructura, el desarrollo económico, con el profesor José Luis León Manríquez de la Autónoma la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que él pues ha presentado varias veces ya su ponencia sobre el desarrollo económico coreano, y le seguiría el desarrollo político con otro colega que es un doctorante de la Universidad Iberoamericana, que tiene su maestría en el Colmex en estudios coreanos, y pues es uno de los especialistas en las relaciones intercoreanas y también en el proceso de desarrollo político de ese país. Y para cerrar nuestro submódulo tenemos otras 2 conferencias que abordarían más cuestiones sociales y culturales, ¿no? La sesión de la profesora Nayeli López Rocha, que es colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, ella nos va a ayudar con una presentación sobre la sociedad coreana contemporánea, y lo que pedimos que ella trabajara fue cómo pues el desarrollo económico, industrial y tecnológico ha afectado las relaciones sociales, familiares, las tradiciones coreanas de la sociedad y los cambios generacionales, los conflictos que esto podría traer, etcétera. Entonces, bueno, eso fue lo que le hemos pedido a la profesora López Rocha. Y la última sesión es con otro colega muy querido y ya que ha participado con nosotros anteriormente, Sergio Gallardo. Él es también antropólogo, está estudiando el doctorado en el CIESAS, y él se ha especializado en la diáspora coreana, principalmente las migraciones coreanas en América. Quiero decir América continente, por supuesto, y nos va a ayudar con la presentación de los coreanos en México, ¿no? La diáspora coreana en México. Y aquí el tema que le pedimos desarrollar fue sobre todo enfocarse en cuestiones de identidad, como las diferentes migraciones en sus diferentes tiempos pues han desarrollado, han transformado su identidad en nuevas formas de definirse a sí mismos, ¿no? Como coreanos. Y bueno, a mí me parece que es una presentación, un tema súper interesante. Es muy probable que algunos de ustedes conozcan coreanos que nacieron aquí o que recién vinieron para acá, por lo que sea, y si no coreanos, otros, y creo que esta presentación ayuda a comprender ese proceso de adaptación y de reformulación de la identidad de sujetos asiáticos en países de América Latina, particularmente en México. Bueno, pues esperamos que
estos temas sean atractivos para ustedes. Yo creo que son muy interesantes, por la experiencia que hemos tenido. Son temas que siempre suscitan muchas preguntas y mucho debate. Y bueno, pues yo espero ver a la mayoría de ustedes por aquí, los que están recibiendo esta presentación de manera remota también, pues esperemos que los convenzamos para que, si no lo estaban, pues se decidan a unirse a esta generación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a dar la palabra a la maestra Vania de la Vega Shota, quien, además de ser coordinadora del módulo de Japón junto con el doctor Uscanga, es también coordinadora general del diplomado. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a dar 2 pasitos atrás para también hablar un poco de la coordinación general del diplomado. Esta es la 6ª generación. O sea, llevamos 5 veces llevando a cabo este diplomado. Cada una de las ediciones ha tenido algún aspecto novedoso. Entonces, esta nueva propuesta no es la excepción. Estamos ya, tras 5 años de experiencia, identificando temas muy particulares, tanto de la región como de su relación con México. Entonces van a encontrar, como ya mis compañeros que me antecedieron les explicaron. Nos vamos a ver todos los martes, de febrero a octubre. Sí. De febrero a octubre, excepto, por supuesto, los que nos indiquen que son días feriados o vacaciones de acuerdo al calendario de la UNAM. De cualquier forma, probablemente ya la conocen, tenemos un sitio web que es, pues, como nuestra herramienta más importante para el diplomado. Ahí está toda la programación, se va actualizando porque desafortunadamente, bueno, hay ponentes que al final no se pueden confirmar o que al final tienen algún problema de agenda. Todo esto se va actualizando en la página. Ahí pueden, dándole clic al nombre del ponente, encontrar quiénes son. Como seguramente ya ustedes notaron, sí ponemos mucha atención en las personas a las que invitamos al diplomado. Buscamos que sean personas que sean expertas en su tema, por eso pues no va a haber ponentes repetidos, es básicamente un ponente por cada uno de los más o menos 60 temas que vamos a ver aquí en el diplomado. Es un sistema rotativo, entonces lo que se mantiene somos los coordinadores, que somos las personas que hoy los acompañamos, más otros coordinadores, es decir, hay 2 coordinadores por cada uno de los módulos, a manera de que por lo menos uno de nosotros, por cada una de las regiones, esté presente en las sesiones. Nuestro trabajo es, pues, que el diplomado sea un conjunto e ir enlazando cada una de las conferencias, porque no siempre los conferencistas de una sesión estuvieron en las anteriores y ni en las sucesivas. La dinámica del diplomado durante las sesiones es 1:15 de cátedra. Previamente los coordinadores vamos a presentar la semblanza curricular, aunque ustedes pueden consultarla previamente en la página web, como les indiqué. Y después de la sesión de la cátedra en sí, viene una sesión de preguntas y respuestas, y antes unos comentarios, ¿no?, de cada uno de los coordinadores. Y bueno, esto se los comento desde un principio, que en general, a menos que la sesión amerite una dinámica distinta, va a ser la dinámica que vamos a tener todos los martes 2 veces. Entonces se los adelanto para que junto con sus notas, también si tienen inquietudes, pues las vayan anotando, y esto permita que no sea solamente unidireccional, ¿no?, la información, sino que ustedes puedan aportar sus experiencias, por supuesto compartir sus dudas. Y también en ese sentido es muy importante para una segunda cosa, el sitio web, que son las lecturas. Cada uno de los ponentes que se presentan envían previamente lecturas que se suben a la plataforma para que ustedes puedan consultar y lleguemos ya con un preámbulo y con información concreta relacionada al tema y dada por el mismo ponente al día de la conferencia. Otro tema que a todos ustedes seguramente les interesa mucho es el tema de evaluación. Entonces, la evaluación consiste en un ensayo que hay que entregar al final del diplomado. Más adelante la doctora Wendy Phillips va a compartir un poco de información al respecto. Y la asistencia, ¿no? La asistencia es muy importante, entonces les pedimos que para los alumnos de sistema presencial que están aquí ahorita en Ciudad Universitaria con nosotros, siempre al llegar busquen la lista y no se les vaya a olvidar anotarse.
Y si tuvieran algún problema de salud, de agenda, etcétera, se lo hagan saber al maestro sacristán, por favor. Bien, después de esta breve explicación de cómo funciona el diplomado en general, ahora sí me voy a abocar al submódulo de Japón, que es el último del este de Asia. Bueno, valdría la pena mencionar que el diplomado está dividido en una lógica regional. El primer módulo es el gran módulo del este de Asia, que son estos 3 primeros módulos. Iniciamos con China, después Corea, después Japón. Y ese es el primer módulo del este de Asia. Después nos vamos a sur de Asia, que es el subcontinente indio. Después al módulo del sudeste asiático. Y cerramos con el módulo de Medio Oriente. Entonces, como podrán ustedes ver, es un diplomado muy ambicioso, abarca todas estas regiones y por la diversidad que tienen cada una de estas regiones entre sí mismas, es que tenemos coordinadores regionales que son los expertos en cada una de estas regiones. Entonces, ahora sí, yéndonos a Japón, el módulo de Japón tiene 3 secciones principales. La primera de ellas es el ámbito histórico. Por supuesto, no nos vamos muy atrás porque, pues justamente por el número de horas limitado que tenemos para hablar de Japón, nos vamos a segunda parte del siglo XIX. Entonces, ¿qué sucede en la segunda parte del siglo XIX? Sucedieron muchas cosas, pero 2 acontecimientos muy importantes. Fue la llegada de los barcos estadounidenses a las costas japonesas, con los que ellos tienen que terminar, pues más bien obligados, una etapa de aislamiento, y tienen que reabrirse otra vez al comercio exterior, específicamente al comercio con Estados Unidos. Y entonces inician también un proceso de modernización. Entonces se acaba con el sistema shogunal, con los daimyo, en fin, cambia el sistema productivo, inicia la modernización de Japón y se empieza a enfilar hacia lo que es conocido como la oportunidad armamentista, ¿no? Hacia la Pax Nipona. Y, bueno, a este ponente, en este caso a esta ponente, que es la doctora Michiko Tanaka del Colegio de México, se le exige mucho en términos temporales porque empezamos desde el fin de los shogunatos del periodo Tokugawa, toda la modernización, que es la restauración Meiji, y llegamos, bueno, a esta oportunidad de expansionismo, y llegamos incluso a las 2 guerras mundiales, ¿no? A la primera y después al espacio entre guerras. La doctora Tanaka probablemente muchos de ustedes ya, si no la conocen, por lo menos han oído hablar de ella. Es una de las expertas en Japón del Colegio de México. Y después, la doctora Virginia Valdivia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, va a hablar de estrategias y actores del desarrollo económico en el modelo político del Partido Liberal Demócrata, que es un partido que estuvo muchísimos años en el poder y a quien debemos la configuración del Japón de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella va a hablar del modelo económico que crearon los japoneses, del triángulo de acero, con los 3 actores más importantes del proceso de toma de decisiones al interior del Estado japonés. Para la segunda sesión, tenemos la presentación del doctor Víctor López Villafañe, que también es una de las personas más reconocidas en cuanto a estudios japoneses se refiere, y él nos va a presentar el Japón contemporáneo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en específico después de este parteaguas del 11 de marzo del 2011, que fue el terremoto de 9 grados, el tsunami y la alerta nuclear? Entonces, nos va a traer sobre todo los contenidos de un libro que él editó junto con el doctor Carlos Uscan, que se llama Japón después de ser el primero. Entonces nos empiezan a presentar toda esta agenda contemporánea, ¿no? De cómo se ha tenido que redefinir Japón, sobre todo cuando China lo rebasa en 2010, ¿no? Para ocupar el segundo lugar como potencia económica en el mundo. Esta es la primera parte, que es la histórica. La segunda son temas específicos que hemos detectado que son de interés de los alumnos y que tienen que ver con la agenda bilateral. El primero de ellos es el licenciado Efraín del Ángel, que va a venir de Amexid, y nos va a hablar de la formación histórica de la agenda de cooperación para el desarrollo. Entonces, bueno, Japón, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, es uno de los grandes donantes de cooperación internacional. Tienen una agenda política
se explican por razones históricas, sobre todo de esta oportunidad de expansionismo, de por qué están tan interesados en la cooperación internacional. Y México también tiene su trayectoria, ¿no?, en temas de cooperación internacional. Entonces aquí se hacen uniones muy, muy características, y pues una de las personas que gestionan estos proyectos que llegan desde Japón y se aplican en México es el licenciado Efraín del Ángel. Después, otro de los temas específicos de la agenda bilateral es el tema de la interculturalidad, ¿no? A partir de 2005, que entra en vigor el Acuerdo para la Asociación Económica, se dispara la inversión japonesa en México, sobre todo en el Bajío. Llegan muchos japoneses que tienen un perfil demográfico específico. Algunos vienen del Japón rural, semiurbano, urbano. Algunos otros tienen mucha experiencia internacional, vienen de plantas de Estados Unidos, de China. Y cuando llegan a establecerse en el Bajío, pues hay interacciones que es importante analizar y poder explicar para poder coadyuvar en la presencia de esta inversión japonesa en México, e incluso identificar oportunidades para las pymes mexicanas en Japón. La ponente va a ser la profesora Kazuko Nagao, de la ENALT, que ella versa su investigación en temas de lingüística aterrizada a la interculturalidad en los negocios. Después tenemos el tema, este es un tema nuevo totalmente para el diplomado. Quien la va a impartir es el doctor Hugo Delgado, que es el director del Instituto de Geofísica de la UNAM, y su ponencia se llama México y Japón en el Anillo de Fuego del Pacífico. O sea, todo el tema de los sismos, de los movimientos telúricos, que desde hace más o menos 2 años estamos nuevamente muy sensibilizados, pues resulta que junto con Japón, México forma parte de esta zona, de esta gran zona geográfica que es el Anillo de Fuego del Pacífico. Él nos va a platicar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre las placas tectónicas japonesas y mexicanas. Y después tenemos 2 temas más específicos. Uno es diplomacia cultural. Viene la doctora Marta Loaiza de la Universidad de Colima a hablar de diplomacia cultural y la construcción de la imagen de Japón en el exterior. Ella trabaja mucho con estos elementos aterrizados a la diplomacia cultural, pero versa su investigación sobre qué tanto necesita Japón de su prestigio para mantener su economía en los niveles en que los ha tenido en las últimas décadas. Y posteriormente tenemos la sección cultural, que va a ser un taller de origami con la licenciada Elvia Ruiz, que tiene su estudio Ikigai Paper Studio. Entonces, bueno, vamos a tener, al final de esa sesión van a llevarse a casa sus figuritas de origami. Y la última sesión, que va a ser el 9 de junio, tenemos la última sección también del submódulo de Japón, que es la agenda bilateral, ¿no? Entonces vamos a tener a 2 embajadores. Primero al ex embajador Omar Martínez Legorreta, que fue embajador de México en Japón. Entonces nos va a platicar de la relación histórica que existe, cómo es la Embajada de México, por qué está donde está, y después la última participación. También estamos esperando la confirmación del embajador Takase, o si no alguien que lo represente de la Embajada de Japón, y va a hablar de relaciones bilaterales contemporáneas, sobre todo enfocado a este último periodo del embajador Takase en México. Y con eso concluiría no solamente el submódulo de Japón, sino el módulo del este de Asia. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Wendy Phillips, quien coordina el módulo de Sur de India y también va a coordinar la mesa taller para que realicen el ensayo que les mencionaba la maestra Vania. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia, también a quienes nos acompañan por vía remota. Junto con el doctor Yogendra Sharma nos encargamos de coordinar este módulo que muchas veces para comodidad le decimos el módulo sobre India. Es el módulo sobre el sur de Asia. De hecho, el sur de Asia consta de 7 u 8 países, dependiendo de la definición que queramos tomar. Esa es una parte importante del módulo, aprender a ver las características específicas de esta región. Geográficamente podríamos decir que se trata de los países al sur de los Himalayas,
Y esto es importante porque eso les imprime geográficamente muchas características especiales en relación con el otro, con todas las otras partes del mundo y compartidas en relación con ellos mismos. Ellos están sujetos al fenómeno del monzón, que son vientos muy fuertes que normalmente chocan con los Himalayas y eso hace que regresen haciendo pues una especie de microclima, pero en el sur de Asia todo lo micro es macro, pero bueno, una especie de microclima, un clima aparte, pues que determina muchas de las actividades económicas de la región. Durante este diplomado que consta de 20 horas en 5 sesiones, pues tenemos temas diversos, le damos importancia en esta región a pues el pensamiento religioso, porque la religión en el sur de India pues imprime muchas características especiales y muchas veces eso lo vemos reflejado en la economía y en la política. Entonces, comenzamos primero nuestra primera sesión con una conferencia muy interesante para pensar cómo planteamos la India desde el punto de vista académico. A lo mejor si lo digo así suena aburrido, para nada. Lo que hace Beatriz Martínez es ver de dónde sacamos la información de la India. ¿Quién nos dice que India es esto? Gracias. O que India es lo otro. Finalmente, lo que nos terminamos de dar cuenta al final de esta sesión, pues es que toda nuestra relación ha estado triangulada. India-Europa, Europa-México o Latinoamérica, y que pues hemos estado jugando por muchos siglos al teléfono descompuesto. Y que si la relación se estableciera de manera directa, pues somos regiones que tienen mucho más que ver que si vamos siempre haciendo esa comunicación indirecta que el colonialismo y pues las realidades históricas de tanto tiempo siempre han manejado de esa manera. Ahora, más adelante, denme un segundo que el reconocimiento facial de mi teléfono acaba de expirar. A partir de entonces tenemos 3 sesiones, una dedicada al hinduismo, otra al budismo y otra al islam. Nos parece muy importante detenernos en estas 3 formas de religión y en esas 3 formas de pensamiento, porque como decíamos, pues moldean lo que la región es. Entonces, por ejemplo, no podríamos entender por qué India es la democracia más grande del mundo si no viéramos cómo desde los valores tradicionales la cooperación social es de hecho un deber religioso. Aquel que no está cooperando, y en estos tiempos se traduce aquel que no acude a votar, es alguien que se está saliendo de los cánones de lo que es correcto. Entonces, si no entendemos esas cosas detrás, pues nos es difícil comprender por qué se toman esas decisiones, por qué se toman esos rumbos. Ahora, como ustedes sabrán, actualmente en la India existe un gobierno de derecha, es decir, un gobierno hinduista que hace que la situación para los musulmanes, por ejemplo, gire de una manera muy desfavorable. Y si pensamos que la India es el segundo país con mayor número de musulmanes después de Indonesia en el mundo, pues nos damos cuenta que para entender al mundo islámico pues necesitamos conocer la India, cómo es la situación de los musulmanes e históricamente cómo han convivido esas 2 religiones, hinduismo e islam, que son tan distintas entre sí. Asimismo, tenemos una sesión sobre budismo, y aunque el budismo ahora en la India no es una religión mayoritaria en absoluto, sí es una religión que nació en la India y que se exportó hacia otras regiones, y entonces ustedes verán que van a encontrar ecos de cada módulo y cada región en las otras en los diferentes puntos geográficos que vayan viendo. Entonces nos parece muy importante también marcar esa diferencia. Vamos a tener después una sesión sobre la diáspora india. Esto es muy importante porque la diáspora india, además de que es numerosísima y va por todas las regiones del mundo, por todas,
se trata también de una diáspora muy particular. Entonces, no solo sus remesas son importantes, sino los ideales que la diáspora tiene sobre la India misma, porque normalmente la diáspora india se trata de profesionales, de expertos, de profesiones bien remuneradas. Y entonces ellos salieron de India por distintas cuestiones, pero siguen ejerciendo una fuerte influencia en lo que India debe ser, cómo debe comportarse y cuáles deben ser sus valores. Entonces, por eso es muy importante entender a los indios de afuera que ponen una presión que va moldeando también las cuestiones desde adentro. Tenemos en este módulo y en esta sexta ocasión la oportunidad de incorporar al equipo del módulo al doctor Jacobo Silva, que es colaborador del PUEA. Hemos estado platicando sobre el tema específico que trataremos en esta sesión. Queremos que sea algo muy coyuntural, porque pues a lo mejor no nos llegan tanto las noticias, pero pues en la India están ocurriendo muchas cosas. La última vez platicamos del tema de Cachemira, pero todavía no lo definimos, pero va a ser una cuestión coyuntural del momento, para asomarnos directamente a cómo está la India, pues digamos un poco en tiempo real, mientras que nosotros hablamos y estudiamos. A continuación, vamos a tener una charla sobre el Imperio Británico, y esto es pues digamos el nacimiento de la India como una nación moderna, porque si India no se hubiera visto bajo el Imperio Británico, no hubiera primero encontrado esa forma de unificarse siendo tan distinta entre sí. Piensen, por ejemplo, que en los distintos estados hablan distintas lenguas e incluso escriben con escrituras distintas. Entonces, si India no hubiera pasado por ese momento histórico, no habría podido participar como un jugador global importante, ahora no hubiera hecho esa labor de reconciliarse con ella misma. El primer ministro de la India, que fue Jawaharlal Nehru, tenía una frase que decía: India, unidad en la diversidad. Y esa frase nació pues de todos los conflictos que tuvo que mediar India para poder convertirse en lo que ahora es. A partir de allí vamos a tener una sesión sobre economía, economía después de la colonia, es decir, la economía de la India como es ahora, tanto históricamente como sus tendencias. Después vamos a tener a una experta en comercio exterior, la doctora Amrita Bahri. Ella es profesora del ITAM y su enfoque es muy interesante porque no solo es experta en comercio internacional, sino que a ese tema le da una perspectiva de género. Y pues nos ha pasado muchas veces que justo en la sección de Amrita como que se enlazan muchos de los temas y podemos entender por qué culturalmente y religiosamente las cosas son así, y por qué el papel de las mujeres está tan rezagado en cuestión de participación en la India. El tema de esta conferencia lo verán en inglés, no se asusten. La conferencia normalmente, ahora ya se da en español, porque a lo largo de los años la doctora Bahri ya ha comenzado a hablar muy bien español, entonces ella siempre se siente con más confianza mandando el título en inglés, pero la ponencia se desarrolla normalmente en español con algunas pequeñas términos que ella utiliza solamente en inglés. Y finalmente vamos a contar con la presencia de personal de la Embajada de la India, probablemente será el agregado de comercio, que nos vendrá a hablar sobre política interior y exterior de la India. Y esto es muy interesante, porque ya después de que anduvimos por varios vericuetos y vimos las cosas desde distintas perspectivas, pues llega entonces la visión oficial. Y ustedes se darán cuenta también en la sesión de preguntas y respuestas cómo hay unos temas que sí se pueden tocar y otros temas que no se pueden tocar, y eso es interesante. La labor del doctor Sharma como la mía es de hilvanar estos temas para que tengan sentido y cohesión.
Entonces, aunque cada experto habla sobre su tema específico, pues nosotros tenemos que darle sentido para que ustedes puedan ver cómo embonan esas piezas del rompecabezas. Asimismo, pues aprovecho también para mencionar esto fuera del módulo, ahí dejamos el módulo, pero antes de que comience el diplomado, tendré la oportunidad de ofrecerles una sesión pues, de iniciación a la investigación, porque sé que pues, todos venimos de diferentes disciplinas, con diferentes formaciones, muchos no han nunca realizado un ensayo de corte académico, y entonces pues es mi labor mostrarles un poco cuál es el caminito, dar algunas bases y algunas claves para que ustedes se puedan mover allí con comodidad. Y pues de mi parte es todo. Cada vez que damos el diplomado lo disfrutamos tanto los ponentes como quienes nos acompañan, y espero que en esta ocasión siga siendo el mismo caso. Ahora, por último, voy a dar la palabra al doctor Pablo Ramírez, quien es encargado del módulo del sureste de Asia. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí en el sureste de Asia también nos encontramos con una región muy diversa, son 11 países que tenemos que presentar en 10 sesiones, lo cual es muy complicado, pero hemos decidido organizar este módulo de la misma manera en la que está organizado la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, que tiene 3 temas principales de cooperación, que son cultura, seguridad y economía. Así que esos son los temas que vamos a desarrollar en nuestro módulo. Como ya lo dijo la doctora Phillips, las 2 influencias más grandes culturales de esa región es el budismo y el islam, teniendo a Indonesia como el país con la población islámica más grande del mundo, y además teniendo en la parte como Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya, partes de otros países con una gran influencia budista. Entonces esos 2 temas van a ser desarrollados durante el módulo. Después hablaremos de la influencia que ha tenido los nacionalismos de cada país en la creación del sureste de Asia como una entidad ahora, y también de la importancia que han tenido los líderes de cada país en pues cambiar la imagen de sus propios países, ¿no? Lee Kuan Yew en Singapur, Duterte ahorita en Filipinas, Mahathir en Malasia. Entonces todas estos pequeños movimientos políticos que han creado lo que es el sureste de Asia hoy en día. Además, a nivel económico nos vamos a meter a invitar gente de la Embajada de Filipinas y de Malasia para que nos cuenten cómo ven ellos el intercambio económico con México, y también tendremos invitados mexicanos que hacen negocios con el sureste de Asia, para que veamos cuáles son los intereses, si son los mismos o no, y pues qué es lo que nosotros les podemos vender que a ellos les interese, ¿no? Finalmente, también tendremos una sesión en la que pondremos el contexto del sureste de Asia con China, con la ruta de la seda. Así que cómo se ha desarrollado esta pues economía y política, sobre todo de los chinos en su presencia en el sureste de Asia a través de proyectos muy importantes de infraestructura. Y finalmente tendremos otro tema que es el del terrorismo, que tiene que ver, bueno, seguridad en general en el sureste de Asia, puesto que sorprendentemente, a pesar de ser uno de las regiones con una gran presencia musulmana, casi no ha habido ataques terroristas de gran envergadura, a pesar de que se calcula que hay miles de indonesios en las filas de ISIS y otros movimientos internacionales de terrorismo, pues nunca ha habido un ataque de vuelta en tierra, ¿no? Del sureste de Asia. Ha habido ataques pequeñitos, pero cómo se han logrado organizar también los países para poder calmar el juego. Hay que tener en cuenta que la diversidad religiosa en el área, sobre todo en países como Singapur, donde está muy controlado, inclusive en público tener una discusión sobre religión, entonces pues temas de terrorismo son de vital importancia para mantener el orden. Así que bueno, esto es en muy general lo que vamos a ver. Esperamos contar con ustedes y yo espero verlos, creo que es entre agosto y septiembre, ¿no? Que nos toca a nosotros. Gracias. Bueno, y por último, yo les voy a presentar rápidamente el módulo de Medio Oriente.
debido a que no vinieron ninguno de los dos coordinadores. La primera sesión es una sesión sobre la geografía y la historia de la región. El doctor Hernán Taboada hace una rápida revisión sobre la región, sobre cómo se conforma y sobre un poco de actualidad geográfica. En la siguiente sesión, tanto la doctora Arely Medina como Yatsiri García van a hablar de la historia del Islam, empezando por el profeta Mahoma hasta el Imperio Otomano, ¿no? Y bueno, eso es llegar básicamente al siglo XX, a principios del siglo XX, y bueno, se va a hacer una muy rápida revisión histórica. En la siguiente sesión, el doctor Shadi Rohana del Colmex va a hablar de todas las cuestiones de traducción del árabe al español y cómo se trata de hacer esto de la forma más fiel posible, y claro, también todas las implicaciones que tienen ciertos términos y ciertas formas de traducción. La siguiente sesión, José Hamra hablará de las problemáticas del Medio Oriente contemporáneo, junto con Jaime Isla, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también con el embajador Jorge Álvarez, quien ha sido embajador en Egipto y en otras partes de Medio Oriente. Entonces es importante también ver esta perspectiva diplomática que nos puede dar él. Y por último, el doctor Moisés Garduño y Erika Aguilar van a hablar de los movimientos actuales, ¿no? Todos los movimientos, tanto políticos como de terrorismo, que existen en la actualidad, cómo se han ido formando, por qué están ahí y cuál ha sido su presencia en el resto del mundo. Esto a grandes rasgos es el módulo de Medio Oriente, y bueno, ahora les abrimos a ustedes la oportunidad de expresar sus dudas o inquietudes acerca del diplomado. A la doctora primero. Voy a hablar y ya se me cierra. No, pues antes que todo, bueno, yo me presento, soy Alicia Girón, soy la coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Les damos la bienvenida. Estamos aquí, cualquier pregunta, o sea, todo lo que ustedes quieran saber, háganlo de inmediato con nuestros ponentes. Y estoy casi segura que van a sacar un gran provecho. Ya les hicieron toda la reseña de los módulos, y además en uno de los temas pues prioritarios, que es ahorita toda la nueva geopolítica y geoestrategia que hay a nivel mundial. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias Wendy, Pablo, Vania, Javier, Juan Felipe, Radina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues yo les aseguro que de aquí a octubre ustedes van a aprender muchísimo, y bueno, pues aquí estamos y nos vamos a estar viendo cada 8 días aquí. Muchas gracias. Les doy no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver. Bueno, buenas tardes. Bueno, escuché el programa y me entusiasmó mucho, pero sí quisiera hacer como una de lo importante de la cultura. A mí se me hace igual la economía, cuestiones que están relacionadas con la economía, la parte de la educación, especialmente pues el éxito que tuvo China, ¿no? Con la población tan grande que tiene, y sería como bastante pertinente porque pues todo Asia tiene como programas educativos muy exitosos, ¿no? Creo que estaría muy interesante, y partiendo de que es la universidad, porque de alguna forma todos conocemos otros programas educativos de otros países. Supongo que lo más relacionado sería Estados Unidos o Europa, y creo que ayudaría mucho a entender cómo se relacionan estas, pues el programa completo, creo. Gracias. Sí, efectivamente los módulos no son exhaustivos. Hay muchísimos temas que se quedan afuera. El de la educación aparece como tema transversal en varias de las ponencias, muy específico en el submódulo de Japón,
cuando se habla de posguerra, se menciona la manera en la que las autoridades japonesas por medio de Bunbuka Hakusho, que es el Ministerio de Educación, Ciencia, Deportes, Cultura y Tecnología de Japón, adapta los modelos, sobre todo de Francia, de Holanda y de Estados Unidos. Y luego, bueno, de China, en esta edición en especial no hay una conferencia enfocada a educación, en otras sí se ha hecho. Aquí se va a hablar de educación más aterrizada a la interpretación. Cuando consideramos subirle el número de horas al diplomado para pues, no tener que hacer elecciones tan difíciles de si meto educación o saco geografía y a partir de cuándo empieza la historia, sobre todo las coordinadoras de Channel decían, es que son 4.000 años de historia, ¿dónde lo corto, no? Nos dijeron pues que para eso podremos hacer una especialización, ya la estamos trabajando, esperamos pronto tener noticias, pero bueno, de momento sí los alcances del diplomado son limitados y sí estamos conscientes de que hay temas que quedan afuera y probablemente educación, tiene razón, es uno de los importantes. Radina yo creo que puede complementar. No, nada más añadir que pues sí, si efectivamente usted se inscribe y viene al diplomado, como ya dije, habrá una sesión doble donde van a ser las dos ponentes chinas. Claramente pueden hacerles preguntas, ¿no?, que a ustedes ambas han pasado en experiencia, ¿no?, carne propia por el sistema educativo de China y les podrían hablar, si ustedes les hacen cualquier pregunta, aunque no sea relacionada, ¿no?, con los contenidos que ellas van a presentar, seguramente les van a contestar. Además, la primera ponente, ¿no?, la intérprete, seguramente va a poner énfasis sobre su formación en Anáhuac, pero si ustedes quieren saber, bueno, y antes de que llegues a Anáhuac, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te formaste? ¿Qué te llevó a la idea de formarte como intérprete? ¿Qué te llevó a México, no, del todo? Pues pueden conocer, ¿no?, su personal paso a través del sistema educativo chino. Y la otra ponente, pues ella es maestra de idioma chino para extranjeros, no especialmente para mexicanos, pero si le hacen preguntas, bueno, y en China, ¿no?, cómo funciona, ¿no?, cómo es la enseñanza digamos, de otros idiomas en China, seguramente va a poder compartirles bastante información al respecto. Incluso yo, porque yo en China he vivido mucho tiempo, he enseñado tanto inglés como español, ¿no?, en distintos sistemas educativos, así que hasta yo podría intervenir con algún que otro tip y darles cierta perspectiva, aunque sea muy particular. Así que a través de las preguntas y respuestas a las cuales hemos dedicado media hora, ¿no?, porque la ponencia de cada ponente es 1 hora y cuarto, precisamente para que ustedes tengan media hora. A veces hasta quien quiere se sale a tomar café, pero los demás nos seguimos aquí y hay intervenciones, ¿no?, de las universidades y lugares donde nos ven a distancia, ¿no? Así que a través de preguntas y respuestas se puede resolver todo. Vamos a tener 2 chinas, creo que esto antes no había sucedido, ¿no?, que haya dos nativos, además 2 nativos que hablan excelentemente español, ¿no? Entonces, no podríamos cubrir el tema de esta forma, pero sí, efectivamente, no hay manera de cubrir todos los temas. En el caso de China, absolutamente imposible, así que tenemos que hacer una rotación y les digo, algunos de los profesores sí se repiten porque son como el eje, ¿no?, aquellos que han tenido más experiencia, que han llevado, ¿no?, décadas de investigación, otros son más jóvenes, aportan una experiencia, digamos, hasta en temas que nada tiene que ver con lo académico, como Pablo Aguirre, quien es empresario. Así que estamos tratando de mantener un porcentaje de personas que son siempre presentes, ¿no?, para tener un eje, y los demás, ¿no?, son como puestos rotativos, ¿no?, para justo como renovar la sangre del diplomado y que no se estanquen las cosas. Esto es la idea. Aquí está el micro. ¿Quién tiene más preguntas? Gracias. Bueno, un poco ya se resolvió justo con esta respuesta que dio la maestra. Básicamente yo vengo del arte, o sea, soy directora de teatro y en realidad me interesa mucho más el asunto del arte en sí. Por supuesto que el diplomado me va a dar como justamente todo el contexto de cómo se mueve. Yo en realidad mi pregunta a lo mejor es muy
pregunta de ¿y qué vas a hablar en cada, o sea, de qué vas a entregar tu ensayo en cada módulo, ¿no? Porque en realidad pues yo no, economía y esas cosas pues no, o sea, justo vengo al diplomado a enterarme de esas cosas y pensaba que pues mis ensayos seguramente girarán en torno al arte y obviamente lo más cercano es el cine y es a lo que más acceso tenemos. Entonces, pues eso, solamente como si estos ensayos van a tener como cierta temática o serán muy libres y que cada quien escogerá como los temas o si tiene que ver necesariamente los temas que se verán dentro del diplomado, porque efectivamente pues veo que entre los temas pues está la religión, que también tiene mucho que ver con el arte, y está el cine, que tenemos una cosa específica en Corea, pero en el resto pues está mucho más enfocado a otros temas. Entonces nada más quiero preguntar si necesariamente los ensayos deben ser de esos temas o se pueden abarcar otros que no necesariamente están dentro, ¿no? Como justo el teatro, bueno, veo también en otro módulo está la literatura, la religión, el cine, y bueno, a mí me interesaría mucho también abarcar escultura, pintura y teatro específicamente, por supuesto. Bueno, lo primero, como ya mencionaba la maestra Vania, en esta edición cambiamos la forma de evaluación, entonces es solo un ensayo y este ensayo único se puede centrar en cualquiera de los temas que se haya tocado a lo largo del diplomado, ¿no? Ya sea bien China, Corea, Japón, sureste, pero si alguno de los temas que se haya tocado a lo largo del diplomado es un solo ensayo que se entrega al finalizar el diplomado. Si quieres, no te preocupes, yo técnicamente soy musicólogo, entonces yo estudié música punk en Tailandia y ese es mi doctorado, así que si se puede hacer un doctorado en música punk, tú me puedes hacer un paper en cualquier tema de arte que quieras y ya vemos cómo nos organizamos. Otra cosa importante es que aunque los temas son los del módulo, se trata de un trabajo de investigación, lo cual ya da una apertura. No puede ser el mismo porque si no es un resumen de la ponencia. Entonces, sí hay la libertad de tomar otro tema, pues desde el punto de vista de cada uno. Esa es también la riqueza del diplomado. Pero bueno, considerando las regiones y diciendo, bueno, mi tema va enfocado a la música punk tailandesa y entonces va directo, o va hacia otra región, y entonces ya las personas o los ponentes de ese módulo pues ya verán quién es el más indicado para calificarlo. Ok, gracias. Sí, solamente un poco, a lo mejor incluso parafraseando a la doctora Wendy, la temática es libre en el sentido de que pues ustedes van a definir cuáles son los temas que les mueven, que les preocupan, que dicen, bueno, yo quiero terminar el diplomado entendiendo esto mejor, pero sí no olvidar que es un diplomado en estudios sobre Asia, ¿no? O sea, luego sucede que dicen, bueno, yo voy a hacer de teatro, y entonces la teoría del teatro, y entonces los autores, bueno, y estudios de Asia, es que hablé de una obra de China. Entonces, por eso se sugiere como que esté este marco aterrizado a los temas que a ustedes les interesan. ¿Teatro de qué país le interesa? Porque si no podría ser teatro de toda Asia. O sea, esto sí, ¿en cuál país? Japón. Okay. Sí, si fuera China, yo inmediatamente le decía, ¿no?, que le proporciono bibliografía y todo porque enseño arte de China en una escuela. Entonces, tengo sobre las diversas artes clásicas, tengo bastante bibliografía acumulada. Pero si es Japón, entonces le dejo, ¿no?, a los colegas. La edición pasada tuvimos una sesión de teatro. De teatro, no. Yo creo que podríamos, aunque está fuera de la programación, enviar el material que nos envió la doctora Mónica Alcantar, que fue justamente recomendación del doctor Yogendra. Y bueno, y serviría como bibliografía, y sí, o sea, el año pasado se alineó perfectamente al resto porque justamente hacía las conexiones con el shintoísmo, con el budismo, la simbología de los escenarios y demás. Entonces, creo que sí podríamos llevar a un buen puerto esto.
No sé si hay alguna otra pregunta. Qué pena que no estuvieran los ponentes del Medio Oriente, porque yo quería hacer la pregunta, yo soy experta en Israel, y no mencionaste si se va a hablar en el idioma hebreo o que tenga algo que ver, solo hablaste del árabe español, pero vamos a poder acercarnos al hebreo español y a Israel en particular, o Israel va a quedar como país fuera del Medio Oriente en la ponencia. Bueno, la persona que nos va a hablar sobre traducción es un marroquí, entonces él está especializado justamente en la traducción árabe al español. Sin embargo, como se mencionaba también en el tema de educación, a los ponentes se les pueden hacer obviamente preguntas. En el tema de conflictos actuales, obviamente se va a hablar de Israel y Palestina. Entonces, también en ese punto se le pueden hacer preguntas a los ponentes, ¿no? Y si puedo hacer un comercial, fuera del marco del diplomado, tenemos de 2 o 3 sesiones pendientes del ciclo de cine judío en México. Entonces, ahí lo que hicimos con la ENALT fue, se proyectan las películas y ya los comentaristas ponen, o sea, esto sería fuera del diplomado. Estamos esperando la programación de la ENALT, pero bueno, si es el tema de su interés, a lo mejor eso podría ayudar. Sí, porque en la comunidad judía a la que pertenezco, allí llegan las películas del ciclo de cine judío, todo esto, pero quería conocer como el acercamiento que iba a tener este diplomado a lo judío y a lo israelí particularmente, no necesariamente judío. No sé si haya más preguntas aquí o a las personas que están en línea. Sí. Buenas tardes. No, es más bien una petición, así como lo comentó con mi compañera. Si tuvieran alguna bibliografía sobre arte plástico, bueno, cerámica, porque me interesaría mucho la relación de Corea, Japón con China en la parte de la cerámica, cómo fue influenciando un país a otro en los inicios. O cualquier tipo de arte como pintura, la acuarela, estas aguadas, sería, bueno, de mi interés. O sobre la parte, creo que hay algo de kamikazes, la lectura, no sé si se pueda compartir completa. A ver, de cerámica, viene Silvia Seligson, ¿verdad? Va a venir la maestra Silvia Seligson, que es la curadora de las salas de China, Corea y Japón, del Museo de las Culturas del Mundo. Y ella siempre habla de cerámica. Mi recomendación sería, pues, visitar el museo antes. Esa sería una opción. Y en el marco del diplomado, creo que no tenemos nada más aterrizado, pero como comercial un poco fuera del diplomado, hay una galería nueva que se llama Hashi Gallery, que es propiedad del doctor Omar Rosales. Él participó con nosotros el semestre pasado en la Facultad de Artes y Diseño, justamente hablando de escultura, porque su doctorado en Japón es de escultura, ¿no? Él es egresado de la FAD. Pero al interior del diplomado creo que no vamos más allá de los contenidos de la doctora Seligson. Yo te puedo proporcionar bibliografía, todo lo que hay en Colmex en tema de cerámica, porque todo lo que hay en Colmex lo tengo por temas desglosados, así que bibliografía sí te puedo proporcionar y si vienes algún día al Colmex a los días que yo estoy, te enseño cómo usar la biblioteca y vas a saber, ¿no?, cómo es todo el proceso para que te saquen los libros, para que los veas. Así que de esta forma, ¿no?, un poco particular, yo te podría apoyar. Y pues darte también información, ¿no? A veces le llevo a mis estudiantes de arte al recorrido precisamente de las 3 salas, ¿no?, perfectamente bien organizadas por la profesora Seligson. De verdad son maravillosas. Si podemos coincidir y puedes venir con nosotros, ¿no?, con los estudiantes de arte, serás muy, muy bienvenida, ¿no?, a este recorrido que le doy especialmente al espacio de China, y ya si nos queda tiempo vemos un poco de Japón o de Corea, pero nunca todo muy exhaustivo, así que en eso te podríamos apoyar. Bueno, hay un par de preguntas de personas que están en línea conectadas.
Fabi Lizárraga, de Relaciones Internacionales del ITESO, está en Guadalajara y dice: a mí me gustaría saber si hay posibilidad de abordar el tema de la Agenda 2030 en el módulo de Corea y Japón. No hay una sesión específica sobre eso, pero probablemente se podría trabajar un poco, hacer alguna mención, quizá no con mucho detalle, en los aspectos económicos de la sesión de Corea del Sur, principalmente, y sí, no sé si quepa en otro lado por ahora, pero es una muy buena sugerencia como para tomar en cuenta incluso alguna actividad paralela en algún momento en el transcurso del año, para lo cual pues daríamos algún aviso en el transcurso del módulo, sea de Japón o de Corea, para que personas como Fabi Lizárraga, pues si tienen interés, pues lo sigan, y si pueden venir o si puede hacerse de manera remota, pues que ella sepa. En la otra yo no lo puedo. Con respecto al submódulo de Japón, es básicamente una situación similar al de Corea. No hay una ponencia que sea la Agenda 2030, pero hay muchos de los temas que son metas de la Agenda 2030 que se abordan. Por ejemplo, la del 19 de mayo, que es del doctor Víctor López Villafañe, Japón después de ser el primero, es la Agenda 2030, ¿no? O sea, hay un artículo de género, hay un artículo de inversión, son los retos que se le presentan a Japón después del desastre del 11 de marzo, y sin lugar a dudas tienen que ver con esta agenda de Naciones Unidas. E igualmente la siguiente, la de cooperación internacional para el desarrollo, si bien la especialidad del maestro Efraín del Ángel es la gestión y la ejecución de proyectos para la cooperación internacional, tiene un muy buen panorama de la agenda 2030. Y también fuera del diplomado, pero dentro del POEA, tenemos en el horno el libro los retos comunes de la globalización para México y Japón, cuyos ejes temas es la Agenda 2030. Entonces, yo espero que en algún momento de este año ese libro salga del horno. Lo estaremos anunciando. Y además, muy, muy específico para Guadalajara, en mayo vamos a LASA y nuestra mesa va más o menos enfocada a la Agenda 2030. Entonces, yo creo que ya van a publicar pronto el programa, vamos a estar ahí. Montserrat Urusquieta también pregunta cómo se tomará la asistencia en la modalidad en línea. Ustedes, cuando entran a la modalidad en línea, entran normalmente con su nombre o con su correo, y a partir de ahí yo o una de las becarias toma, ve quiénes están conectados y desde ahí toma la asistencia. No sé si haya alguna otra pregunta aquí. Sí, mi pregunta está relacionada con algunas de las que ya hicieron, por ejemplo, en arte, cosas por el estilo, porque, bueno, todos manejaron muy delimitadamente la agenda cultural e histórica de las regiones, lo cual se me hace muy valioso, pero justo lo veía enfocado más a la historia y a las repercusiones que tienen en la contemporaneidad, pero mi duda concreta es si se abordará específicamente o quizá por encima un poco las expresiones de la cultura popular de las diferentes regiones, no sé, como la expresión del cine en Bollywood, que creo que India de hecho es el país que más películas produce. No sé si está aprendido esto. Sí. No, no sé, el anime en Japón, el K-pop en Corea, cosas por el estilo. Esa era mi pregunta. Bueno, por parte por ejemplo, el cine de Bollywood, sí, sin duda se menciona de manera importante en la sesión sobre diáspora, porque es una especie de conector entre los indios de afuera y los indios de adentro. Y también pues marca las diferencias de la verdadera cultura tradicional y de lo que se desea que sea la cultura tradicional. Entonces sí se abordan manifestaciones de folclore y de arte popular dentro de ciertas sesiones, por supuesto. Nayeli López Rocha, quien es también colaboradora del PUEA y nos ha acompañado en varias de las
versiones del submódulo. Ella es una de las expertas en México sobre cultura popular coreana, surcoreana, ¿no? K-pop, Hallyu, toda esa corriente pues reciente. Ella es una de las personas que más lo ha trabajado aquí en México. Y va a estar con nosotros, entonces, aunque su tema no es como en otras ocasiones sobre cultura pop o también como cultura popular, es muy probable que ella pueda dar respuesta a ese tipo de cuestiones. Jorge Grajales, al hablar también de cine, y también es, aunque no se presenta así él, pero también es un gran experto de la cultura pop asiática en general. Él es un fan del cine en Asia, entonces, un fan y experto además. O sea, el tipo tiene un programa de radio específicamente para eso. Entonces, yo creo que va a ser fascinante que puedas tú hablar con él y asistir entre las otras, pues particularmente a esas dos, ¿no? Alejandra Jacobo Pérez, desde la Ciudad de México, comenta: entonces, ¿solo es un ensayo al terminar el diplomado o ensayos por módulo? Es solo un ensayo al terminar el diplomado. Y bueno, Ariel Miller, egresado de Historia del Arte, de elegir un tema relacionado con la literatura para el ensayo, por ejemplo, ¿es posible hacer un ensayo acompañado de una traducción crítica de alguna lengua asiática? Esa pregunta creo que se la dejo a la doctora Wendy. Bueno, creo que allí depende de cada coordinador de su región. En mi caso, si fuera una traducción del sánscrito al español, se vale. O de algún texto de anglo-indio al español, también se vale. Y probablemente el doctor Sharma no tendrá ningún problema en revisar del hindi al español. Pero en mi módulo esas serían las únicas opciones disponibles. Sí, yo creo que si tenemos a alguien que pueda leer la lengua en la que lo quieres hacer, pues se vale, pero estamos muy limitados en eso también. A mí, si ves una traducción en tailandés, a lo mejor lo puedo hacer, pero hasta ahí llegamos. Sí, va a ser muy importante cuando tengamos las rúbricas. A ver, algo en lo que no profundizamos tanto fue justamente cómo los vamos a llevar a que todo el mundo tenga su ensayo al final. Vamos a tener 2 sesiones, esas ya están calendarizadas. Entonces, en la primera sesión se les van a dar las bases de lo que se espera que sea el ensayo, y en la segunda sesión, ya cuando se hayan visto varios de los módulos, varios de los temas, vamos a llevar cuestiones más prácticas, como búsqueda en base de datos, cómo presentar tablas, etcétera. Entonces, y lo más importante es que va a quedar muy claro que el ensayo debe tener un objetivo, el ensayo debe tener una justificación y el ensayo debe tener conclusiones. Si dentro de esa estructura entra la traducción crítica, y bueno, y ahí tenemos las herramientas en recursos humanos para poderla calificar de una manera objetiva, adelante. Y por último, Fabiola Lizárraga pide que si se pudiera abordar la Agenda 2030 en el módulo del sudeste de Asia, sería muy buena idea. Entonces te doy la palabra. Bueno, yo creo que sí se va a tocar el tema, sobre todo cuando estemos hablando de Ruta de la Seda. Ahí va a haber una parte importante que tiene que ver con Agenda 2030. De todas maneras, también cuando veamos la evolución de los países y del nacionalismo en Tailandia, en la región, se va a tener una visión de lo que ellos esperan en el futuro, y todos estos países están implementando de una manera u otra la Agenda 2030 para el propio desarrollo de sus sociedades, ¿no? Así que sí se va a ver, no va a haber una plática específica, pero va a ser un tema transversal en varias de las presentaciones. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a todos los coordinadores por presentarnos el programa. Yo ya estoy súper emocionada. Esta pregunta es más como técnica. En dado caso de algún escenario en el que no se pudiera concluir el diplomado completo, sino solamente un módulo o 2 módulos, no sé si se podría dar como alguna constancia, o solamente es así terminas el módulo, el diplomado.
No, en estos casos ustedes presentan igual un ensayo sobre alguno de esos módulos a los que se presentaron y se les da una constancia de asistencia ya sea 1 o 2 módulos, ¿no? Así queda que para tener el diploma deben de asistir al 80% del diplomado, pero si solo pueden asistir a algunos módulos, incluso hay alumnos que están inscritos por módulo, se les da una constancia de asistencia a ese módulo. Hola, buenas tardes. Gracias por guiarnos y esta primera plática. Mi pregunta más bien va de las asistencias. Van a haber 5 sesiones a las que no podrá asistir. Entonces, ¿habrá forma que pudiera no pagarme de estas pláticas tomando el módulo en línea solamente por estas 5 sesiones? ¿O alguna opción? Sí, tienes la posibilidad de conectarte en línea a la plataforma o bien también en el caso de que ustedes no puedan asistir y eso siempre teniendo la aprobación del ponente porque hay veces que ellos presentan trabajos que no están editados o nosotros vamos a poner el respaldo de las sesiones también en la página, ¿no? Donde va a estar el material de lectura. La opción más viable sería que te conectaras en la plataforma justamente para poder hacer preguntas como ahora los compañeros que han estado conectados y si no sería ver el video, ¿no? Perfecto, entonces ya no se afectaría la asistencia. Muchas gracias. Sí, porque se está justificando la asistencia. Hay manera de pasar lista. Muchas gracias por la presentación. Mi duda va encaminada al ensayo. ¿Hay un acompañamiento de un asesor para la elaboración de este ensayo? O sea, por ejemplo, si hay un tema que nos interesa pero que no se tocó a fondo y hay alguien que sabe sobre el tema, ¿nos puede ir acompañando? Sí, claro, yo los puedo poner en contacto con los ponentes, o sea, si ustedes me dicen, quiero hablar sobre este tema del que habló este ponente, yo los puedo poner en contacto con los ponentes o bien con los coordinadores de ese módulo, justamente para que les recomienden más bibliografía o les den un enfoque a su ensayo, ¿no? Va a haber 8 horas de taller de metodología, divididas en 2 sesiones de 4 horas. Y lo que sí les pediremos en caso de requerir asesoría adicional es que no lo hagan al final del diplomado, ¿no? Porque nosotros vamos a acabar las sesiones, ustedes van a entregar el diplomado y todos nosotros nos vamos a poner a calificar sus ensayos. Entonces, si todos ustedes quieren que lo veamos 2 o 3 veces en 8 días, pues no va a suceder, ¿no? Entonces, es muy importante, la pregunta creo que es interesante porque entonces pues la invitación sería que desde ahorita, aunque no hayan sucedido las sesiones, dicen, pues a mí me gustaría hacerlo de Corea o del sur de Asia, ¿no? Y podamos trabajar con tiempo. Yo creo que, bueno, yo casi que podría hablar por los colegas de su módulo de Corea, que no habría ningún inconveniente en hacer alguna recomendación de bibliografía o platicar contigo, qué sé yo, pero ahí ya dependería, si es de los ponentes, pues del tiempo, de la disposición de ellos. O sea, en realidad ellos no estarían obligados a seguirte y leer 3 versiones de tu ensayo antes de que lo entregues. O sea, no esperes eso. Pero yo creo que sí puedes esperar que te hagan alguna recomendación de temas o de bibliografía, incluso una charla, algo así, o que te inviten a alguna conferencia que vayan a dar. Ese tipo de cosas podría ser. Pero más allá, pues creo que no les podemos exigir. No sé, por seguimiento, tú que estarías entendiendo, si tienes como un tutor o algo así por el estilo, o nosotros como coordinadores, pues, o sea, habría que ver caso por caso, a ver qué disponibilidad tienen de seguir uno o varios trabajos con mucha frecuencia, sobre todo cuando se van armando, ¿no? No sé si hay más preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta va más bien para los ponentes que ahorita están del módulo de Corea. Yo estoy trabajando ahorita en mi tesis. Mi tesis es sobre la estrategia de Estados Unidos en la parte que es de Corea del Norte. Mi pregunta sería, ¿yo puedo reciclar cierta parte de mi tesis y adaptarla para el ensayo? Esa sería una pregunta. Y la otra sería, si alguno de
aprobaría un tema así para el diplomado? Sí, claro. O sea, no nos tienes que decir que vas a usar tu tesis para hacer el ensayo, siempre y cuando lo que nos entregues sea un ensayo. De dónde lo obsequias, o sea, si es de... O sea, nos importa que sea de tu propia cosecha, ¿no? Y una tesis, pues es una tesis que uno investiga, puedes hacer una versión, digamos, tipo ensayo de tu tesis. Yo creo que no hay ningún problema. Pero sí, no nos hagas un resumen de tu tesis nada más. O sea, después de los talleres de cómo hacer un ensayo, solo pues haz las adecuaciones adecuadas para que lo que entregues, aunque sea el tema de tu tesis, pues bienvenido. Además está padre, seguramente ya vas muy avanzado y vas a decir algo muy interesante y muy estimulante para el que te lea. Y de los ponentes que vamos a estar en el módulo, varios, tenemos una o dos cosas que decir, opinar, pensar sobre eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que sería bienvenido. Uh-huh. Porque realmente no hay mucha bibliografía hablando específicamente de lo que es Corea del Norte. Sobre el sur sí he encontrado, pero hacia lo que es esa parte de Corea no. Entonces esa parte sí me parece bien. Sí, muy bien. Sí, a mí también me gustaría leer ese texto entonces. Yo tendría dos comentarios que tienen que ver con lo mismo, que es el tema del plagio, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. En lo que respecta al diplomado, la primera fase de la revisión de sus ensayos es pasarlos por las compulsas que buscan que no haya plagio, ¿no? Y pues el plagio no intencional y el autoplagio también son plagios. ¿Cuál sería el peor escenario? Pues que detectáramos que te estás autocitando muchas veces y muy seguido y entonces se te regresa para que lo mejores. Pero en este caso específico entiendo que todavía no te recibes con ese trabajo. Es la parte delicada. Acuérdate que la tesis tiene que ser un trabajo original. Y si tú ya la entregaste con nosotros, los mejores ensayos se publican en nuestra página web y te estarás metiendo en autogol, ¿no? Porque podrías tener después problemas por haberlo publicado con nosotros, tu tesis ya no será un trabajo original. Entonces, la temática perfecto se puede abordar, pero ojo con copiar párrafos y párrafos completos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, allá afuera hay café y galletas. Muchas gracias por haber venido el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Gracias.